Encuentros. Bienvenidos a Encuentros. Bienvenidos a este punto donde nos encontramos todas esas personas que han tenido experiencias insólitas y las quieren contar aquí en el programa. En esta ocasión he querido hacer un programa especial donde expondré una investigación que fue realizada por unos amigos de Granada. Estoy hablando de Moisés Bailón y de Cristina González. He pensado que puede resultar interesante para vosotros que me estáis escuchando el haceros partícipes de esta experimentación. Ellos nos han traído grabaciones, audios, sobre todo un audio que yo al escucharlo me impactó bastante. Aún no he podido encontrarle ningún tipo de explicación y he de decir que yo soy una persona que los reescucha, intenta encontrarle una explicación lógica, aún no he podido. Y también han aportado una grabación visual en el que se ve algo realmente muy curioso. Bueno, ya os dije en el primer programa que nos centraríamos en experiencias insólitas. En este caso he querido aportar algo más. Y aparte, ellos también tuvieron unas sensaciones en este enclave que también nos la van a contar. Sin más preámbulo, voy a dar paso ya al comienzo del programa y nos vamos a ir a una experiencia que nos ha enviado un oyente. Así que comenzamos con Encuentros. Bienvenidos. Encuentros con Yolanda García. El primer relato enviado por un oyente que os voy a leer hoy es este. Felicidades por el programa, tu voz me hace sentir bien y me da mucha paz, y eso es precisamente el por qué te escribo, porque de otra forma no lo hubiera hecho, denotas cercanía. Supe de la existencia del mundo de los espíritus con una vivencia personal y traumática. Tras la muerte de mi padre, este se me apareció en lo que yo creía sueños, a los 2 días de haber fallecido, y digo lo que me pareció sueños porque que yo sepa, al día de hoy, los sueños no pueden desprender olores ni desplazar objetos. En mi sueño, mi padre me decía que no me preocupara por nada, porque todo iba a salir bien, porque aunque no me podría cuidar físicamente, jamás me iba a dejar,
y siempre estaría a mi lado. Mientras me lo decía, la expresión de su cara era serena, una serenidad que había perdido tras sufrir una de esas enfermedades que te postra en cama durante meses y te hace sufrir hasta cotas infinitas. Él siempre fue un hombre valiente y supo llevar su enfermedad con dignidad. De hecho, nos animaba a nosotros, que, aunque intentábamos mantenernos enteros, nos era muy difícil de llevar. Otra de las cosas que me acuerdo de ese sueño fue el olor. Sí, el olor. Durante todo el rato, mis fosas nasales se vieron inundadas por la olor a la loción de afeitar que usaba mi padre. Yo no estaba durmiendo en casa de mis padres y por lo tanto no era posible que lo que estuviera oliendo fuera el olor real de su loción, como puede suponer la lógica. Y otra cosa que me alarmó fue que el espíritu, o lo que fuera, puso bien una fotografía que yo había vuelto cara a la pared en mi mesita, donde estábamos mi madre, él y yo cuando yo era pequeñita. Yo no sé si fue un sueño o no, Yolanda, pero si fue un sueño, ha sido el más real de toda mi vida y yo sentí a mi padre y lo que me dijo me ha ayudado enormemente a vivir una vida plena y tranquila. Por cierto, me llamo José María Junyent y vivo ahora en Huelva. Gracias por dejarme expresar y contarte lo que he vivido. Pues muchísimas gracias, José María, por tu experiencia. Me parece curioso lo que nos comentas del olor. Te voy a contar un caso, porque al igual que vosotros contáis vuestras vivencias, yo, ¿por qué no? También puedo contar las mías. Y recuerdo, hace ya varios años, una noche, estaba durmiendo, no sé decir exactamente qué era lo que yo estaba soñando, yo creo que era una pesadilla, por lo que os voy a contar a continuación. Pero al dormir, al estar soñando, llegó una ocasión en la que empecé a sentir un olor repugnante, horrible, que me hizo estar tan mal que recuerdo que me desperté impactada, que casi no podía ni respirar. Aquella olor no venía de mi habitación. Mi habitación olía normalmente, como siempre. Pero me impactó. Era un olor tan real que aún no le he encontrado ningún tipo de explicación. En tu caso no fue un olor desagradable. Nos comentas que fue el olor de la loción que usaba tu padre. No sé si puede ocurrir, pero lo que realmente sí que te puedo decir es que a mí me ocurrió algo parecido a esto. No vi a nadie, es más, tampoco recuerdo lo que soñé, pero sí que me acuerdo de la sensación que me dio ese olor tan mala, tan horrible, ese agobio, el no poder respirar y el despertarme de esa manera. No le he encontrado explicación, aunque como suelo decir tampoco le di mucha importancia, pero sí que es algo a tener en cuenta. Amigos, os recuerdo el correo electrónico encuentrosconelmisterio@gmail.com y ahora nos vamos a ir a esa investigación que os he comentado al principio del programa, que nos traen nuestros amigos de Granada, nuestros amigos Moisés Bailón y Cristina González, y ellos serán los que nos expliquen qué es lo que ocurre en este enclave del que vamos a hablar, qué es lo que se cuenta, qué es lo que vivieron ellos, y nos van a mostrar esa grabación psicofónica, por llamarla de alguna manera, y nos van a decir también cómo podremos ver esa grabación audiovisual que también aportan al programa y también curiosa. Cuando escuchéis lo que nos cuentan nuestros amigos, podréis entender el por qué a mí me ha parecido interesante traer este caso al programa, aunque no sea realmente en lo que se centra Encuentros. Vamos a irnos hacia Granada y a escuchar qué es lo que estos amigos nos tienen que contar.
Hace unas semanas, unos amigos investigadores de lo paranormal de Granada hicieron una visita a Barcelona. Y aparte de tener el placer de conocerlos en persona, estuvimos hablando, me estuvieron contando algunas de sus experiencias con lo insólito, algunas de sus investigaciones también. Después de su visita, estuve pensando y me pareció bastante acertado el traerlos al programa para que me contaran, para que os contara uno de los casos que me contaron cuando vinieron aquí a Barcelona. Estoy hablando de Moisés Bailón y de Cristina González, que los tengo al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas, Moisés, muy buenas, Cristina, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, Yolanda. Aquí estamos muy bien, además una temperatura muy agradable. No sé la temperatura que tenéis allí en Cataluña, pero aquí estamos muy bien. Buenas noches, Yolanda. Un saludo a ti y a tu oyente. Muchas gracias por estar aquí junto a mí. Moisés, la temperatura es calentita, pero yo, como estoy aquí en una habitación con aire acondicionado, estoy estupendamente. Bueno, pues te envidio. Y qué mala suerte que estéis tan lejos, porque si no me iba allí para estar un rato agradable en una buena temperatura. Como os decía, chicos, cuando vinisteis aquí a Barcelona, me estuvisteis hablando de un caso, de algunas experiencias que tuvisteis en este lugar, que sobre todo también quiero aclarar una cosa. Os he traído aquí porque normalmente cuando investigadores paranormales dan a conocer públicamente una de sus investigaciones, normalmente se suele tratar más el tema de la investigación, de la experimentación y de los resultados. Pero se suele dejar de lado el tema de los testimonios, de las experiencias de los mismos investigadores. En este caso, vosotros dos habéis ido a este lugar, que ahora diremos el nombre. Voy a hacer que lo digáis vosotros, porque para algo es vuestro caso. Habéis ido a este lugar, habéis experimentado, pero también habéis tenido una experiencia, una supuesta experiencia con lo insólito. Si no me equivoco, vosotros dos, ¿verdad? Correcto. Bueno, aparte de nosotros dos, parte del equipo en el cual, por mi parte, dirigía, que era el programa o el equipo de investigación La Puerta del Más Allá. O sea, no solo Cristina o en mi nombre Moisés, sino que había más gente la cual fue testigo de lo insólito, de lo que allí aconteció y de lo que allí ocurrió. Moisés, Cristina, ¿exactamente de qué lugar estamos hablando? Bien, Yolanda, estamos hablando de una casa cuna y esta fue creada por un noble en 1622, el cual, su nombre es la Casa de los Niños Expósitos de Andújar, de la provincia de Jaén. En un principio estaba situada en una parte de Andújar, pero cosas así más o menos que cercanos al siglo XVII, en 1685, se sitúa donde actualmente está. Aquello era un convento de monjas y aparte del convento estaba esa casa de niños desahuciados, de niños que vivieron grandes enfermedades, como puede ser la peste y otro tipo de enfermedades, como niños que fallecieron sobre todo por el hambre. Y niños que eran cuidados no solo por las monjas, sino que también estos eran cuidados por las mujeres del pueblo de Andújar, aunque ahí había una especie de trampa, las cuales algunas mujeres realizaban, y te explico muy brevemente. Había mucha pobreza, sus niños también pasaban hambre. ¿Qué es lo que hacían estas mujeres para que sus hijos comieran?
los metía en esta casa cuna de los niños expósitos, los hacían pasar por niños desahuciados y le daban de comer a sus propios hijos. Vaya. Interesante. Pues sí. Y bueno, aparte de esta historia, imagino que vosotros llegáis a este lugar porque os han llegado rumores de que ocurre algo. A ver, en un principio hay una leyenda. Hay una leyenda, pero no una leyenda una leyenda en sí, hablando de lo que allí sucedió con los niños, porque no olvidemos que pasaron entre niños y niñas unos 827 niños y unas 700 y pico niñas, el cual suman casi 2.000 niños, o sea, entre niños y niñas. Sí. Bien, pero de todos esos niños que pasaron por ahí, el 81% falleció en esa casa cuna. Pero claro, nosotros directamente no íbamos a sacar resultados de lo que allí hubiese de esas supuestas almas de esos niños, sino que hay una leyenda, el cual se dice que hay una mujer, una monja, que ronda por las estancias de esa casa cuna, y aparte ronda también por el hospital que colinda en la casa cuna. Vale. Vosotros cogéis vuestros aparatos de investigación, os vais directos allí y cuando entráis por la puerta de este lugar, ¿qué os encontráis? ¿Qué te parece, Yolanda, si Cristina, que es la primera que entró, porque yo tuve que quedarme en los estudios de la emisora de radio para ir controlando el tema? Sí. Desgraciadamente no pude ir la primera vez, pero Cristina te lo va a contar muy detalladamente todo lo que sucedió, desde principio hasta el final. Pues me parece estupendo. Pásame a Cristina. Pues mira, os comento. El lugar, imaginaros pues como un tipo patio de vecinos, más cerradito, dividido por la mitad es lo que es el hospital y la otra mitad es lo que es la casa cuna. Cuenta con unas 2 medias plantas, son 3, pero bueno, algunas están a media altura, y en ellos se va repartiendo lo que es pues aulas de pintura, porque actualmente es una escuela taller, y hay pues clases de pintura, de manualidades, de todas las actividades que suelen ofertar allí en el pueblo. Y claro, la primera vez que nos acercamos, a pesar de la leyenda que íbamos en busca de la monja, pues claro, queríamos pruebas, más que lo que realmente decían. Y pues por mala suerte que ese día no conseguimos nada, salvo la sensación de lo que había allí, que eran pues muchos niños, mucha felicidad infantil, a pesar de lo mal que lo pasaron. Los críos parece que estaban bien atendidos, porque eran lo que transmitían, mucha felicidad, muchas ganas de jugar y muchas ganas pues de hacer trastadas como críos. Cristina, ¿qué tipo de experimentación utilizasteis en ese lugar? Pues estuvimos haciendo rondas de preguntas, teníamos sensores colocados por varias plantas, cámaras de vídeo, y por donde notábamos que había más energía de niños, pues colocamos juguetes y demás, cochecitos, pelotas que compramos allí mismo para ver si podíamos conseguir algo de respuesta. No conseguimos eso, pero sí conseguíamos que por otras zonas los sensores no pararan de saltar. Nos comentas, amiga, que no conseguisteis nada, pero sí que es verdad que vosotros me habéis pasado unas grabaciones. Sí, bueno, eso es en la primera visita. Ten en cuenta que a ese lugar pues realizamos unas 3 visitas. Aparte de otras que hicimos para hablar un poco con las profesoras que había allí. En la primera visita de experimentación me comentas que no había pasado nada, o sea, que no conseguisteis los nada. Los sensores nada más. Vale. Las grabaciones que me habéis pasado, sobre todo una, que a mí realmente cuando me la enseñasteis me impactó bastante y quiero que mis oyentes la escuchen para que ellos mismos puedan juzgar y la puedan apreciar, porque yo la he escuchado varias veces y mira que soy cabezota y aún no sé lo que es. Por lo tanto, si no sé lo que es,
tengo mis dudas y no puedo descartar que sea algo que no debería de estar allí. No sé si me explico, por eso estáis aquí, porque he escuchado bastantes grabaciones y normalmente de una manera u de otra puedo descartarlas y puedo saber más o menos lo que pueden llegar a ser, pero la que vosotros me mostrasteis a día de hoy no sé lo que es. Por eso me gustaría que mis oyentes la escucharan. Esta grabación, ¿cuándo fue tomada? ¿Cuándo fue grabada? ¿Y en qué manera? ¿De qué manera? ¿En qué condiciones? Bien, Yolanda, para mí el sonido psicofónico o el sonido, entre comillas, que pueda ser del otro lado, este sonido para mí es el más importante de todos. De hecho, cuando estuvimos visitando en Cataluña, te lo comenté porque es un sonido muy, muy curioso y además para mí es la mejor psicofonía la cual hemos recogido. Es la mejor psicofonía por el cómo se captó. Antes has estado comentando, has estado dando algunas pinceladas. Yo no sé si te he entendido bien, no lo sé, pero comentas que a día de hoy no sabes lo que es, pero a ver, ¿no percibes el sonido que puede hacer, Yolanda? ¿O realmente...? Sí, perfectamente. Percibo perfectamente el sonido que puede ser. Además, tú mismo, me comentaste un poco de la grabación y tal, y yo cuando la escuché, sí se percibía perfectamente lo que era. Vamos a hacer una cosa con nuestros oyentes, con los oyentes de Encuentros, que no vamos a decir lo que nos da la sensación que es, que se ve que se escucha perfectamente lo que es, pero no lo vamos a decir hasta que lo repitamos 3 veces, a ver si ellos se dan cuenta o perciben lo mismo que nosotros. Perfecto. Si te parece bien, Moisés. Luego claro ya que sí. Hablamos de cómo obtuviste esta grabación y en qué circunstancias. Muy bien. Vamos a repetirla 3 veces. Vamos a ello. Pues bien, queridos amigos, aquí está una de las grabaciones, para mí una de las más importantes de esta investigación que llevaron a cabo Moisés y Cristina y parte del equipo en su día, que a mí realmente me dejó bastante sorprendida. Moisés, antes de decir qué es lo que nos parece que es, así nuestros oyentes se van haciendo un poco a la idea y van pensando, ¿cómo obtuviste esta grabación? Bien, esta psicofonía se obtuvo con varios aparatos. A varios aparatos me refiero. Una cámara de vídeo fue la que captó este sonido y aparte de una cámara de vídeo, varias grabadoras que había repartidas por el edificio grabaron este sonido. Claro, y me empecino, porque es la psicofonía más importante que hemos tenido en sí. Oye, mucha gente o los oyentes de este programa dirán, ostras,
es por lo que es y nada más. Pues no, señores, no es por lo que es y nada más. La psicofonía es muy buena. Hay psicofonías que están a la misma línea de calidad que esta o incluso más. Uh-huh. Pero lo que tiene de peculiar este sonido psicofónico es lo siguiente. Y hay un porqué. En todo hay un porqué. Algunos de estos aparatos, como he dicho al principio, estaban colocados por alguna de las salas del edificio más la grabadora. Capta este sonido psicofónico, pero lo más curioso de todo es que lo captan con el mismo ruido de fondo, la misma tonalidad y todo exactamente igual. Es como si varias grabadoras hubiese estado solo en un punto, cuando hubo algunos aparatos de los nuestros, de los que nosotros trabajamos, que estaban repartidos por esas habitaciones. Claro, ¿qué pasa? Que la tonalidad, el eco, el sonido de fondo cambia según la estancia que esté. Estamos hablando de metros cuadrados en base y en altura. Claro, en cuanto cambia una mínima medida, el sonido cambia. Y luego, aparte de eso, si esa psicofonía, ese sonido psicofónico se ha cogido en un punto, oye, ¿cómo es que se recoge con el mismo volumen? ¿Cómo es que si se utilizan grabadoras de distintas marcas, porque todas las marcas no recogen el sonido exactamente igual que otras, siempre puede cambiar un poquito, incluso si hablamos de una cámara de vídeo, que está hecha sobre todo, sí, para captar vídeo y para captar audio, pero no es una grabadora. ¿Por qué tienen todas el mismo color de ruido? ¿Por qué? Por ahí es por donde voy, por ahí es lo que he estado diciendo al principio. Por eso, para mí es la psicofonía más importante que hemos recogido. Luego, aparte de eso, claro, oye, podíamos pensar, oye, ¿se ha podido colar algún sonido del exterior? Por supuesto que sí. Que recuerdo que eso te lo comenté yo sí. También cuando estuvisteis aquí en Barcelona. Sí, sí, efectivamente. Sí, ¿y por qué no se ha podido colar? Yo no digo que no, pero oye, ¿y por qué? Sigo insistiendo, ¿por qué no cambia el sonido del color? ¿Puede ser casual que haya pasado un coche con alguna melodía de niño? A ver, ya es rizar el rizo, pero todo lo que era sonido de exterior, y por allí no había mucho, o incluso actualmente no hay mucho tránsito de coche y de gente, hay un tránsito más o menos normal. A la hora en las cuales se recogió esa psicofonía, claro, nosotros también vamos anotando todo lo que del exterior se nos puede colar, ¿vale? Uh-huh. De hecho, nosotros tiramos de información y nos dicen las mismas profesoras del centro que en el pasado, cuando la casa de los niños expósitos estaba activa, había un coro de niños. Incluso podemos escuchar el corregir de la profesora y a continuación hacer una finalización de este canto. Hemos intentado, o incluso nos pusimos en contacto con la gente del Conservatorio de Jaén para que escuchara el sonido y nos dijesen, por favor, qué tipo o quién había realizado o había escrito esa estrofa o ese tema, y nadie nos da a día de hoy que no sé de qué autor se puede tratar. A mí, Moisés, me parece realmente muy interesante esta grabación, ya te lo dije en su momento y lo sigo pensando, no sé si te has dado cuenta, sí. Pero ahora acabas de decir lo que supuestamente se escucha, que yo creo que nuestros oyentes lo habrán escuchado bastante claro, no lo habíamos dicho hasta ahora, es un coro de niños. Uh-huh. Y no sé, yo tampoco le encuentro ninguna explicación, aparte yo creo que si vosotros hubierais escuchado que pasaba un coche, hubierais apuntado ese sonido en esa experimentación. O sea, que sí, no solo eso, que como bien se escucha al principio, pero si en poner esa música viniera del coche, que oye, cada uno pone en su coche la música que quiera,
ese sonido se iría perdiendo al alejarse el coche, pero es que ese sonido se mantiene en la misma altura, en el mismo tono. Y otra cosa, Yolanda, Cristina ha dado un dato muy importante. Estamos hablando del pasar de un vehículo, pero imaginémonos que ese coche se ha parado. En todo caso, escucharíamos el ruido más apagado y a continuación subiendo de volumen. ¿Vale? Sí, es así. Sí, si ese coche o ese vehículo, que es, vuelvo al tema, es rizar el rizo, si ese coche va con esa música en su radio y se va acercando hacia la puerta y por lo que sea, por cualquier circunstancia, se frena en la misma puerta, nosotros notaríamos un sonido mínimo y automáticamente, poco a poco, ese volumen subiendo. ¿Por qué? Porque se va acercando el vehículo. Sí, llevas toda la razón. Moisés, no me quiero alargar mucho más porque también me quiero meter un poquito más en fondo en vuestras experiencias que tuvisteis allí, en este lugar. Pero antes de que me las contéis, sí que es verdad que también me enseñasteis otro resultado, que es un vídeo. Explícame brevemente qué es lo que se ve en ese vídeo y coméntales a los oyentes de Encuentros cómo pueden verlo. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama La Puerta del Más Allá. Allí si escriben Casa Cuna, imagen, creo que sale imagen del cura o imagen del sacerdote, pueden verla perfectamente. Pero, ¿qué te parece, Yolanda? Muy brevemente, si Cristina, que bueno, esa imagen se recogió en la primera vez que entraron por la puerta de esa estancia, cómo se colocó la cámara, a dónde estaba la cámara situada y todos esos pequeños detalles. Sí, perfecto. Pues la ubicación de la cámara la pusimos un poco por cabezonería, porque era una habitación que para estar fuera no estaba muy entremetida y cubierta de muros. Era una habitación que era entrar y los móviles perdían cobertura, perdían batería. Era una habitación que un poco llamaba la atención. Y eso fue lo que nos hizo colocar ahí la cámara de vídeo. En esa habitación se escucha a Carlos de fondo alejarse en la habitación de detrás y lo que es la cámara enfoca hacia el frente, hacia la habitación y el pasillo que comunicaba en su día con lo que es el hospital, que hoy en día ya no hay pasillo, hay un muro que cierra y termina ahí la casa cuna. Pues bien, se colocó con la esperanza de que esa habitación tan misteriosa pues diera sus resultados. ¿Y cuál fue la sorpresa de que lo tuvo? ¿Qué es lo que se ve en esas grabaciones? Bien, ahí se puede ver, antes hago una pequeña puntualización. Cristina comenta que se pierde la comunicación con los móviles. Bueno, eso puede ser algo, o es algo totalmente normal, pero a la hora de entrar en la habitación sí que se puede observar o pueden observar que la bajada de batería es algo muy importante. Hay teorías en las que sostienen que cuando se produce algún fenómeno paranormal o hay algún tipo de energía o espíritu o lo que queramos llamarle, hay veces que se producen esos bajones de batería tanto en móviles como en cualquier aparato que lleve batería. Bien, esa cámara estaba justamente enfocada, como ha dicho Cristina, enfrente de una puerta con un cristal opaco, ¿vale? Ahí se puede ver una silueta negra muy gruesa, ¿vale? Nosotros, todos los que estábamos en aquella época en sí en el grupo, éramos físicamente hablando delgados, ¿vale? Pero recordemos una cosa: si nosotros estamos grabando con una cámara de vídeo justamente enfrente de una puerta, la cual tiene unas cristaleras opacas, lo que es la imagen se hace un poquito más voluminosa, ¿vale? Aunque uno sea delgado, pero esto ya pasa de su volumen, del volumen que tendría normalmente una persona delgada pasando por un cristal opaco, un cristal de ese tipo.
Y se puede observar esa figura muy voluminosa, negra, y en la parte de la cabeza parece, por lo que nosotros observamos, y ojo, le dimos muchísimas vueltas al tema, parece verse como un sombrero estilo cordobés, como los sombreros que llevaban los curas antiguos. Uh-huh. Y este supuesto sacerdote o figura avanza hacia ese pasillo. Cuando él está avanzando, hace un avance normal, cuando se tendría que parar, puesto que tiene un obstáculo, que es ese muro que divide la casa cuna de los niños expósitos con el hospital de Andújar. Realmente, todos los oyentes que nos están escuchando, ir a esta comunidad en YouTube de La Puerta del Más Allá, mirar este vídeo, porque sí, realmente se ve algo allí. Sí, sí. No se puede negar de que no se ve nada, se ve perfectamente sí. A una persona pasar delante de la puerta. Quería puntualizar una cosa, Yolanda, y bueno, lo voy a decir. Si hay alguno o alguna de tus oyentes, de los oyentes de tu programa, la cual tiene una formación alta a la hora del análisis de vídeo, le pedimos por favor que nos diga o que nos ayude a saber realmente qué es lo que hay ahí, porque amigos míos que se dedican a este tipo de trabajo y de análisis todavía no me han dado una respuesta. Pero como nadie sabe más que nadie y nadie sabe menos que nadie, pues posiblemente hay alguien que esté más puesto del tema, oye, y nos puede dar una respuesta. Pues ahí queda dicho, encuentrosconelmisterio@gmail.com. Moisés, Cristina, nos vamos a meter un poquito en vuestros testimonios, en las sensaciones y en vuestras experiencias en este lugar. Me habéis comentado, Moisés, que la primera persona en tener una experiencia en la casa cuna fue Cristina, ¿verdad? Sí, pero aparte hubo otras personas que tuvieron distintas experiencias. Sí, Carlos estuvo un buen rato intentando perseguir a una figura de un niño que él veía, pero claro, esa figura no hacía más que correr y él nunca lo llegaba a alcanzar. ¿Tú llegaste a ver algo, Cristina? No porque de hecho no me considero medio sensible, por eso, porque puedo percibir un poco las sensaciones del lugar, pero no puedo llegar a ver. Digamos que lo mismo está mal clasificado, pero nosotros, digamos, ese tipo de personas que ven, los llamamos medium. ¿Qué sensación te dio a ti este lugar? El primer día me gustó muchísimo, ya te digo, porque se notaba mucho la energía de los niños y era genial. Y la segunda vez ya me gustó menos. Se ve que ese día el cúmulo de energías que había eran de adultos y no se respiraba la misma alegría, la misma energía de la primera vez. Tú normalmente, amiga, ¿eres capaz de notar este tipo de energías? En algunas ocasiones sí. ¿Y te ocurre normalmente cuando vas a experimentar a lugares como este? Me pasa, pero casi se me amplía también en mi vida normal, en vida cotidiana, vamos, al día a día. Es decir, que este lugar algo tenía porque tú lo sentiste. Sí. Moisés me ha comentado que él también ha tenido algún tipo de experiencia en esta ocasión, en la segunda visita, que él sí que pudo estar en la casa cuna. Me gustaría que también nos diera una pequeña pincelada de lo que le ocurrió a él. Bueno, a mí ocurrirme a nivel de percibir algo, no, porque de hecho no soy una persona que tenga la capacidad de tener un sexto sentido, pero sí ocurrió algo muy, pero que muy curioso. Yo, en los años que llevo realizando investigaciones de campo, jamás
había sido testigo de la detección de los sensores de movimiento de una manera tan repetitiva y tan constante, perdón. No me salía bien la palabra. No pasa nada. Nosotros cogimos y nos quedamos en la planta baja. Uh-huh. Bien. Colocamos varias cámaras de vídeo. Uh-huh. También colocamos un par de grabadoras, si no me falla la memoria. Y colocamos también entre 4 o 5 sensores de movimiento. Y experimentamos con objetos desencadenantes. Es decir, ¿a qué niño, y si nos vamos a aquella época, no le llama la atención un juguete o un coche? Pues eso es lo que hicimos. Colocamos todo el aparataje, colocamos los cochecitos por todo el suelo, ¿vale? Y aquello lo blindamos, lo blindamos con los sensores de movimiento. Uh-huh. Para ver si recogíamos o a ver si los sensores percibieran algo. Bien, nos subimos a la planta superior. En la planta superior estuvimos realizando varias rondas de preguntas, las cuales no cogimos ningún resultado de tipo psicofónico o de algún tipo de rap, ruido, golpes en las puertas. Todo estaba tranquilo. Pero en la planta de abajo no paraban de sonar los sensores de movimiento y era donde estaban situados los juguetes, los cochecitos. A la hora de ver lo que habían registrado las cámaras, tristemente no registraron nada de movimiento de esos juguetes, nada, todo estaba perfectamente, no se había movido ni una micra, ninguno de esos objetos, pero sí que lo que te he comentado, los sensores no paraban de sonar. Es la primera vez, y eso que ya he escuchado más de un sensor de movimiento uh-huh. captar algo, la primera vez que los veo incluso de una manera alocada, detectando lo que fuese, lo que hubiese allí. La casa cuna de los niños expósitos, que se encuentra en Andújar. Moisés Bailón y Cristina González, ha sido un placer el tenerlos aquí en Encuentros. Muchísimas gracias, de verdad. Y espero que entre todos lleguemos en alguna ocasión a tener algún tipo de conclusión, ya sea en este caso o en cualquiera de los casos que podáis llegar a investigar. Ojalá que sí, Yolanda, ojalá que... Porque todo lo que tiene un principio tiene un final. Uh-huh. Yo espero obtener, antes de que me vaya o que nos vayamos al otro lado, porque eso es así, es natural, espero o esperamos todos los que estudiamos este tipo de fenómenos obtener una respuesta científica y una respuesta firme sobre el tema. Porque sin prueba, a nivel creencia, yo sí creo que hay algo al otro lado. Muchísimas gracias, Moisés. Cristina, un placer también haberte tenido a ti aquí en el programa. Gracias a ti, igualmente un placer. Y nosotros continuamos con el programa. ¿Quieres contar tu experiencia? Manda un correo a encuentrosconelmisterio@gmail.com. Muñecas con vida, muñecos que se mueven solos. Creo que son las vivencias, aparte de las experiencias relacionadas con los niños, que a mí me pueden llegar a dar más miedo.
sabéis que, o este tipo de experiencias, no deberían de por qué dar miedo. No deja de ser algo extraño, pero que, ¿por qué iban a dar miedo? Realmente, en ocasiones, sí que es verdad que pueden dar terror. Me han contado alguna que otra experiencia relacionada con estas muñecas vivientes que a mí me han hecho estremecerme. Incluso, por qué no decirlo, no poder dormir por las noches. Nada más pensando, sobre todo cuando era jovencita y tenía muñecas en mi habitación, y como a mí me gustaban ya los fenómenos paranormales y los fenómenos de este tipo, ya me interesaban por las experiencias de los demás. Y cuando me contaban algo así, como os decía, y hace ya años, bueno, no sé, hace ya años, imagino que si me lo contaran ahora y tuviera alguna muñeca en la habitación, también me ocurría lo mismo. Pero me daban terror y no podía dormir por las noches. Nada más de pensar que se podían mover y me podían hablar o podían estar ahí observándome. La historia que vamos a escuchar a continuación tiene mucho que ver con esto, con las muñecas, con esas muñecas que tienen vida, con esas malas muñecas. En esta ocasión he decidido poner un relato extraído de YouTube de una chica, Miri Singer, y después de escuchar este relato me ha parecido interesante para que vosotros mismos lo podáis escuchar. Y bueno, yo creo que no hay nada más que decir. Preparaos para pasar un poquito de miedo y escuchamos la historia de la muñeca de trapo. Una joven pareja compró un caserón, una antigua casa de campo. Cierto día encontraron algo en el desván, tirado en una esquina, llena de telarañas, junto a otros trastos viejos. Era una muñeca de trapo muy vieja y aspecto un poco extraño. Tenía el pelo de color rojo y los ojos negros. Estaba estropeada y sucia, pero con algunos cuidados quedó preciosa. Un juguete ideal para la reina de la casa, la única hija de aquel matrimonio. Cuando se la dieron, la niña abrió mucho los ojos, sonrió, gritó de felicidad y se puso a jugar con la muñeca. Pero al cabo de unos días empezaron a suceder cosas extrañas. Un día, la habitación de la niña amaneció perfectamente recogida, cuando lo habitual era que estuvieran todos los juguetes desordenados por el cuarto. Otro día, entraron 3 arañas muertas aplastadas en el suelo, muy cerca de la cama de la niña. En otra ocasión, aparecieron descabezados todos los muñecos, excepto la pelirroja de ojos negros. Por mucho que le preguntaran, la niña no decía nada, así que decidieron llevarse a dormir a su hija con ellos. Desde aquel día no ocurrió nada extraño en la habitación de la niña durante varias semanas, pero aún así los padres la llevaron al pediatra, que no notó nada raro en su pequeña. En vista de aquello, los padres decidieron que su hija volviera a dormir en su habitación. Pero una mañana la madre, al arreglar la habitación, se fijó en que la muñeca tenía los zapatitos manchados de barro. Aquella noche había llovido. Al examinarla más de cerca, soltó un grito de terror y avisó a su marido. No había duda, a la muñeca le había crecido el pelo. Asustados,
el padre enterró a la muñeca en un profundo agujero, lejos del caserón. Entonces, la niña no volvió a sonreír. Preguntaba mucho por su muñeca y lloraba con frecuencia. No comía nada, tenía pesadillas y siempre andaba medio enferma. El pediatra les recomendó que compraran una muñeca lo más parecido a la anterior. Pero la niña, en cuanto le dieron la muñeca nueva, la tiró del pelo, intentó romperla, la arrojó violentamente al suelo y se puso a patalear. Los padres acudieron a todo tipo de especialistas, pero al ver que nada daba resultado, internaron a la hija en una pequeña clínica privada. El padre fue al lugar donde había enterrado a la muñeca. Al acercarse, se quedó aterrorizado al ver que, a través de la tierra, asomaba una mano de la muñeca. Cuando la desenterró, observó que el pelo le había crecido mucho más y que aquellos ojos negrísimos le miraban con odio. Al llegar a casa, tiró la muñeca a la chimenea y no se apartó de allí hasta que ardió completamente. Relajado, se sentó a esperar a su mujer. Poco después, sonó el teléfono. Le comunicaron que se había producido un terrible suceso en la clínica y que todos los que estaban allí habían desaparecido sin dejar rastro, y que lo único que se encontró fue una muñeca de trapo tirada en un rincón. Nos ponemos ya hacia el final del programa, pero como ya os he mostrado en muchas ocasiones mi agradecimiento por esa manera tan buena, por ese apoyo que me habéis demostrado en estos pocos programas que llevo, sí que me gustaría leer los primeros comentarios que pude tener en el primer programa, en el 1x1. Estos escritos, estos comentarios los podréis encontrar en www.ivox.com en el primer programa de encuentros titulado Encuentros 1x01, experiencias paranormales, premoniciones y relato de terror. He querido haceros un pequeño homenaje. Ya sé que no los he leído todos y hay más programas y más comentarios, tanto en Facebook como en diferentes vías de comunicación, más extensos, menos extensos, y que no los voy a leer todos, pero quiero que por lo menos esta pequeña parte pues sí sea leída y pueda haceros un pequeño homenaje a todos vosotros. Mira, tenemos uno que nos dice Susana Amadeo: muy interesante planteamiento y una voz cálida y amigable para relatar las experiencias. En unos días te mandaré una que tuve hace años. Pues sí, Susana, ya sabes, encuentrosconelmisterio@gmail.com y yo leeré encantada tu experiencia. Duvergier, felicitaciones por el programa. @escuchar una voz tan hermosa. Anónimo, me ha gustado. Y Doya nos dice: me da gusto saber de tu nuevo programa y que una mujer haga un programa de misterio, que ya de por sí es algo insólito. Me gustó y ya me tienes enganchada esperando los próximos encuentros. Pues sí, Doya. De todas maneras, no es tan difícil encontrar una mujer que haga misterio, que hable de temas de misterios. Tal vez el problema sea que no son tan conocidas como los hombres en este caso. Hay muchas personas, yo por ejemplo, el ejemplo más cercano que puedo tener es Marisol Roldán Sánchez, que es mi cuñada, todo queda en familia, que es una gran profesional de estos medios y lleva muchos años haciendo todo esto y hablando de cosas insólitas y hablando de casos. Y tal vez no ha sido tan conocida como muchos otros, pero no es menos que ellos y es una mujer. Igual que Marisol Roldán Sánchez, hay muchas mujeres que llevan muchos años en esto, pero
no han sido tan admiradas tal vez como algunos hombres. ¿El por qué? No te lo sé decir, pero ahí está. Anónimo me dice: relatas bien, pero lento y muy pausado. Algo más de soltura, por lo demás bien. Pues sí, llevas razón, Anónimo. Agradezco tu sugerencia y iré cambiando esto. Juanca, enhorabuena, soy fan de LB, de En la Búsqueda, os lo quiero aclarar. Desde hace mucho tiempo, me ha encantado, ya estoy suscrito y no me voy a perder ningún programa. Un saludo. Para los que seáis primerizos en esto y acabéis de empezar con Encuentros y no me conozcáis, también quiero comentaros, porque claro, tal vez escuchéis mucho en este programa, en Encuentros, el otro programa que es En la Búsqueda, y quiero aclararos que En la Búsqueda es otro programa de misterio en el que también participo junto a José Antonio Roldán Sánchez, en el que llevamos 3 temporadas y bueno, se decidió el dejar de hacerlo. De todas maneras, ya os avanzo que iréis teniendo especiales de este programa, que yo personalmente le tengo un cariño extraordinario porque me ha enseñado muchísimo, tanto el programa como José Antonio Roldán Sánchez, que es mi compañero en la vida y en los temas de misterio. Wolf dice: estaba ansioso por oírlo, no me ha decepcionado y ha merecido la pena. Un programa rápido, ligero, entretenido y sobre todo el formato muy acertado. La música me gustó mucho, el sonido bueno, la voz de Yolanda como siempre atractiva y profesional. Solo quizá por poner un pero, echo de menos a José Antonio Roldán. Solo me queda decir que Yolanda, felicidades en esta nueva andadura y me ha encantado. Le deseo lo mejor y que ya estoy suscrito. Gracias por vuestro trabajo. Ramón Asensio dice: el programa de Encuentros muy esperado. Por mi conocimiento en el aspecto profesional de Yolanda García en los temas de misterio, acaba de abrirse una nueva puerta. Y este primer programa lo define a la perfección. Por fin un programa serio y riguroso y especialmente ameno para los amantes del misterio. Smoker descargando, que es gerundio. Saludos Yolanda y enhorabuena. DJM, buen programa, quizá le falta un poco más de ritmo, pero para ser el primero te ha quedado muy bien, felicidades. De la Cruz, buen inicio. Marco Antonio Gómez Pérez: Yolanda, muchas felicitaciones por tu nuevo programa. Tienes a 2 excelentes maestros, en Marisol y José Antonio, dándole tu sello personal. Que dure mucho, un gran abrazo a los 3 desde México. Emiliano Saavedra, enhorabuena por el inicio, iré siguiéndote. Miguel Galán Pérez, un gran amigo y seguidor de programas de misterios al que tengo el placer de conocer personalmente y le aprecio muchísimo. Dice: un gran programa, Yolanda, un gran inicio, Yolanda, te deseo lo mejor. Churruca, descargando este programa de estreno, a ver qué tal. Y nos pone postdata, que nos dice Pole, porque es el primero en descargarse el programa Encuentros. Amigos, ya sabéis que os aprecio muchísimo a todos los que me estáis escuchando y que toda experiencia será bien recibida en el programa. encuentrosconelmisterio@gmail.com. Os voy a recordar las 3 formas de enviarme vuestros testimonios. Una de ellas es escribir a encuentrosconelmisterio@gmail.com. Me contáis vuestra experiencia relatada y escrita y yo la leeré en el programa. Luego también podéis hacerlo vosotros desde vuestra propia casa con un micrófono y el ordenador, grabáis, da igual la extensión. A mí lo que me interesa es que la relatéis lo mejor posible, sobre todo que deis muchos detalles para que los oyentes no se pierdan escuchándola. Y otra de ellas es poneros en contacto conmigo y entonces quedamos para un día para realizaros una entrevista vía Skype, vía teléfono. Y bueno, vosotros mismos seréis los que deis voz a vuestra propia vivencia. Sin más que decir, por hoy, porque tengo mucho que deciros y vosotros tenéis mucho que decirme a mí y a todas las personas que escuchan Encuentros, me despido hasta la semana que viene y solo me queda darte las gracias a ti, que me estás escuchando y que te estás uniendo, tal vez, a la gran familia de Encuentros. Nos vemos, nos escuchamos aquí la semana que viene en este punto de Encuentros. Hasta la semana que viene, amigos.
Encuentros. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.